¿Qué tal? Yo soy Michelle Chaín y esto es lo de hoy en temas de economía y negocios. Pero la verdad es que lo de hoy me parece que es una muy buena oportunidad, tomando un comentario polémico por parte del presidente López Obrador, de poner algunos puntos sobre las IES y aclarar un poco de la arquitectura internacional con la que contamos prácticamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial y los acuerdos de Bretton Woods, pero también aclarar algunos temas que tienen que ver más con la conformación de los bloques comerciales que tenemos hoy en día. Y es que el fin de semana el presidente López Obrador descalificó a la Organización de los Estados Americanos y dijo que sería deseable o que iba a buscar poder generar un nuevo tipo de organización panamericana más parecida a la Unión Europea. El comentario, evidentemente, y creo que así es, diseñado más para provocar que realmente para hacer una propuesta de política pública seria, se presta para la reflexión. Y se presta porque, si bien en redes sociales fueron muchos los que señalaron el despropósito del comentario del presidente López Obrador, también hay que reconocer que buena parte de esas críticas carecían del más elemental sustento o idea de cómo operan cada una de los dos organismos. Empezando un poco en el sentido de la cercanía geográfica, la Organización de los Estados Americanos, creada en 1948, es un organismo multilateral, evidentemente conformado por los países del continente americano, que se inscribe en este esfuerzo de tener una arquitectura internacional que viene, como les decía al principio, del fin de la Segunda Guerra Mundial y de los acuerdos de Bretton Woods. De Bretton Woods, además del tema de Naciones Unidas, es donde se generan organizaciones tan importantes como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Y al igual como sucede con las Naciones Unidas, como funciona la Organización de Estados Americanos es que los diferentes países tienen representantes, normalmente sus cancillerías lo toman como un foro para poder resolver de manera diplomática diferentes conflictos, y que en ese sentido pues una organización relativamente chica, será entre 500 o 1000 personas a lo mucho los que trabajan ahí, su sede está en Washington, y, insisto, funciona más como un tema de gobiernos tratando de entenderse entre ellos. La Unión Europea, por su parte, tiene desde luego, lo olvidaba comentar, 35 miembros, entre los cuales está desde luego México. La Organización de Estados Americanos ha sido escenario de momentos importantes en general para el bloque latinoamericano, pero en particular para México. Y posiblemente el que más haya sonado, el que más ruido haya hecho, haya sido en el 62, cuando se discute y se da la expulsión de Cuba por ser un país socialista. La postura que tuvo México en ese momento, uno de los puntos me parecen brillantes en la historia de la Cancillería mexicana, que hace una defensa de la isla con buenos argumentos, y aunque al final del día la isla es expulsada hasta los años 90, que se admite de vuelta, pues siempre queda para la historia esta discusión, este intercambio de argumentos entre las cancillerías norteamericana y mexicana por el tema de Cuba. Ahora, hablar de la Unión Europea nos tiene que llevar forzosamente a hablar de historia europea, pero también a hablar de la triada. ¿Y a qué me refiero con la triada? En términos geopolíticos, desde hace ya algunos años, el mundo tiene tres importantes polos de desarrollo, tres bloques comerciales que de alguna otra manera concentran influencia y poder comercial, político y logístico, por llamar de alguna manera. El primero, por ir de lo lejano a lo más cercano para nosotros, el primero es el de Asia-Pacífico, donde están desde luego China, Japón, Australia, Nueva Zelanda y en general todos los tigres asiáticos. Digamos que a lo largo del tiempo ha cambiado su centro de gravedad. En algún momento fue la zona más de Oceanía, después desde luego fue Japón, importantísimo, y hoy en día, sin duda, es China. Este gran imperio que es el que está llamado a que en los próximos años va a estar tratando de toserle a Estados Unidos, tratando de arrebatarle esa posición como la economía más importante del mundo. Ahora, el segundo bloque, que es el que utilizó el presidente López Obrador para la comparación, desde luego es la Unión Europea. Pero hay que entender que la Unión Europea es uno de los experimentos sociales más complejos, más elaborados y más llamativos que hemos hecho como humanidad en los últimos 200 o 300 años. ¿Y por qué digo 200 o 300 años? Bueno, digamos que en términos
de conflictos geopolíticos, la globalización empezó por ahí de 1756 a 1763 con la llamada Guerra de los Siete Años. Y es que la Guerra de los Siete Años fue el primer conflicto global donde las potencias coloniales pelearon entre ellas literalmente para tratar de repartirse el mundo. Terminó la guerra, la verdad es que no quedaron satisfechos todos los participantes y desde ahí se vinieron arrastrando tensiones que de alguna otra manera explican esta Europa tan tensa que se vivía para el inicio de la década de 1910 y en el entorno en el que se da en 1914 el estallido de la Primera Guerra Mundial, porque un nacionalista serbio asesina al príncipe heredero de Austria-Hungría. En ese sentido, la Primera Guerra Mundial es la guerra que da fin a muchos de los imperios como se conocieron en el siglo XIX. Queda un nuevo arreglo institucional, se trata de generar la Liga de las Naciones, pero al final del día las penas y los cargos que se pusieron sobre los perdedores de la guerra, sobre todo sobre Alemania, hacen que la situación en Europa sea literalmente un polvorín, no aguanta, no hay mucho equilibrio y se detona la Segunda Guerra Mundial, en 1939 hasta 1945. ¿Por qué les platico todo esto? Pues porque en este interín entre el siglo XIX, el siglo XX, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, una de las zonas que generaron más conflicto en el corazón de Europa fueron las provincias de Alsacia y de Lorena. Alsacia y Lorena, que es una zona limítrofe entre Alemania y Francia, que es muy rica en carbón y en acero. Y es hasta la Segunda Guerra Mundial cuando finalmente logran ponerse de acuerdo alemanes y franceses y se dan los primeros pasos para la conformación de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero en 1950, la CESA. La CESA que es importantísimo porque digamos que es la base sobre la cual se va construyendo toda la integración europea. A partir de ahí ya se empieza a dar una integración mucho más fuerte que permite que en 1958 se conforme la Comunidad Económica Europea, la CE, con la que convivió mucho tiempo, y que en 1993 toma un cariz totalmente diferente y se genera la Unión Europea. Pero la Unión Europea va más allá de un acuerdo comercial o va más allá de un entorno diplomático. Es un experimento para que todas las culturas, todos los idiomas, todas las personas y desde luego todo el bagaje que hay en Europa puedan conformarse como una unidad dentro de su diversidad. ¿Y a qué voy con esto? Que la Unión Europea permite que haya unión monetaria, aunque si bien no participan todos los países, buena parte de ellos están en el tema del euro. Actualmente son 19 de los 27 países están utilizando el euro y son algo así como 340 millones de personas. Pero así como está el tema del euro, está el tema de la libre movilidad en el interior de Europa y el libre intercambio de mercancías. Es decir, se manejan como si fueran un solo país. Pero ojo, ningún país deja de ser independiente. Todos tienen sus gobiernos, todos tienen sus representantes populares, pero al mismo tiempo los europeos votan y eligen a sus eurodiputados. Es decir, así como los franceses votan por quienes van a ser sus representantes en París, también votan por quienes van a ser los representantes de Francia en los cuerpos de gobierno que están fundamentalmente concentrados en Bruselas, en Bélgica. Y en ese sentido, la Unión Europea es un experimento con algo así como 447 millones de personas y con un Producto Interno Bruto, que para hacer el comparativo fácil, mientras el Producto Interno Bruto en México por persona es algo así como de $9,000, el Producto Interno Bruto por persona en la Unión Europea es casi de 30,000. Es decir, cada europeo es en promedio 3 veces más rico que un mexicano, por lo cual habla de la importancia de la Unión Europea y sobre todo de la manera en la que no ha sido excluyente, sino que conforme se ha modificado el mapa geopolítico, ha incorporado nuevos países miembros. Nuevos países miembros, ya sea como comunitarios, pero también si cumplen con los criterios de convergencia que tienen que ver con la estabilidad de precios, las finanzas públicas sanas, una ruta hacia una convergencia perdurable y la estabilidad en el tipo de cambio, pues van encaminadas a eventualmente poder ocupar el euro como divisa. Pero de manera curiosa, la Unión Europea, con esta complejidad institucional que tiene, ha logrado algo que por buena parte de la historia de la humanidad o buena parte de la historia de Occidente
parecía inconcebible, y es la pacificación de Europa. Europa, que siempre estaban peleando franceses contra ingleses, contra alemanes, contra españoles, contra italianos, cuando fueron encontrando esta lógica basada en la colaboración alemana-francesa en el tema del carbón y el acero, y fueron construyendo esta unión que está basada en intereses comerciales, se dieron cuenta ellos e hicieron que nosotros como humanidad nos diéramos cuenta de que además de los beneficios económicos del comercio, el comercio es un gran estabilizador de las relaciones tanto entre personas como entre países. Y es que tú te puedes pelear con tu compadre, con tu comadre, con tu novio, con tu novia, con tus papás, con tus primos, con tus hijos, pero normalmente te la piensas para pelearte con tus clientes. Uno, porque la relación no es tan personal, y dos, porque al final del día comes de ellos. Entonces, en ese sentido, el hecho de que los países europeos se hayan convertido en socios comerciales generó una estabilidad que desde Europa irradia para todo el mundo. Y en ese sentido, déjenme darles 3 datos para reforzar este punto. En el siglo XIX, tomando en cuenta guerras de europeo contra europeo, o sea, no si un europeo se pelea con un africano, con un asiático, con un americano, no. Guerras de potencias europeas contra potencias europeas, en el siglo XIX hubo 10. En la primera mitad del siglo XX hubo 7 conflictos de este tipo. Pero a partir de que entra esta lógica de la Unión Europea, en la segunda mitad del siglo XX hubo únicamente 2 conflictos entre europeos, y los 2 sumamente específicos y sumamente focalizados. Uno es el conflicto entre Rusia y Chechenia por la independencia de Chechenia, y el otro es la guerra de los Balcanes, o la guerra, como se le decía, la guerra que sucedió a la división de lo que fuera la Gran Yugoslavia. Y aquí ya nada más para terminar, el tercero de estos grandes bloques que conforman la triada, que explican el comercio internacional, es lo que antes se llamaba el bloque Telecán, ahora el bloque Temec, donde están los Estados Unidos, Canadá y México. Y en estos bloques es prácticamente donde se mueve el 90% de los flujos comerciales, y en buena medida, como mexicanos, somos parte de uno de estos grandes actores que marcaron y definieron tanto el cierre del siglo XX como esas primeras décadas del siglo XXI, y en ese sentido, nuestra posición no solo comercial, sino geopolítica como aliado de los Estados Unidos, nos tiene que dar una perspectiva de cómo enfrentamos el comercio y las relaciones con un actor tan complejo como es el caso de Europa, pero también ante actores tan competitivos y con la que normalmente estamos traslapando nuestros intereses, como son los asiáticos. Y en ese sentido me parece que lo peor que puede hacer México, ya sea por la vía diplomática, como es el caso de los organismos que vienen de Bretton Woods, incluida la Organización de Estados Americanos, como en estos otros que tienen una lógica mucho más globalizada, mucho más liberal, mucho más comercial, como son en esta lógica de triada, como se ha organizado el mundo, lo peor que puede hacer México es no aprovechar su privilegiada ubicación geográfica y darle la espalda al mundo. México, desde finales del siglo XX, está llamado a ser uno de los actores más importantes en el comercio internacional. Tenemos todo. Ahora, simple y sencillamente, hay que saber entendernos con el resto del mundo y no jugar a este patrioterismo cobarde que busca encerrar a México dentro de México mismo, sabiendo que la autarquía, esta ilusión de que podemos producir todo lo que vamos a consumir y que no estamos a los demás, no es otra cosa más que un sueño guajiro. Yo soy Michel Chaín y esto es lo de hoy en temas de economía y negocios.